De todos los comentarios que llegan al canal, hubo uno que me dejó pensando. Sin previo aviso, un sujeto hizo una pregunta fulminante. ¿Sabés de música? La respuesta fácil sería un sí rotundo acompañado por un jajajajaja, pero la pregunta de Emanuel Núñez Tapia 7727 me hizo pensar si efectivamente sé de música, o mejor dicho, qué implica una pregunta tan amplia como saber de música. ¿Soundtrack sabe de música? ¿Anthony Fantano sabe de música? ¿Marta Argerich sabe de música? Tras varios días de lectura y reflexión, puedo concluir que, desde el youtuber que reacciona a canciones de Duki, pasando por Jaime Altozano y terminando en Marta Argerich, ninguno sabe de música. Eso es lo que intentaré exponer a lo largo de este video, donde les compartiré una serie de datos y algunos ejemplos de la vida cotidiana para seguramente terminar con alguna definición medio tibia. Entonces, sin darle más vueltas a esta intro, pasemos al video en cuestión, donde les cuento por qué nadie sabe de música. Desde ya les anticipo que esto de saber de música no tiene sentido alguno, dado que la palabra música ni siquiera tiene un único significado. Si agarran Wikipedia, dice que la música es el arte de crear y organizar sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. ¿Qué son complejos procesos psicoanímicos? No tengo ni idea. Vayan a preguntarle al que cargó el artículo en Wikipedia. A menos que sean Ben Shapiro, van a encontrar esta definición un tanto cuestionable. Ya he hablado de esto a lo largo del canal, pero me veo obligado a retomar este punto. Esta definición, que irónicamente es la que más ha compartido a lo largo del mundo, está floja de papeles. Para empezar, no incluye elementos fundamentales como el timbre, la forma del sonido o la textura. De hecho, el timbre es lo que nos permite diferenciar un instrumento del otro. Cuando se toca una misma nota en un piano o una guitarra, como puede ser un la, se dice que en ambos casos esa nota tiene una frecuencia fundamental. En el ejemplo del la sería 440 Hz o 440 vibraciones por segundo. Gracias a estas vibraciones podemos distinguir al la de otras notas. Lo que diferencia al la de una guitarra de la misma nota tocada en un piano son los armónicos que acompañan a la frecuencia fundamental. Hay un cálculo matemático para calcular los armónicos, pero no viene al caso. El punto es que a esto se lo llama timbre y es esencial para distinguir entre distintos instrumentos. Por otra parte, los sonidos tienen una forma. Por ejemplo, el piano tiene un carácter más percusivo que la guitarra, es decir, tiene un comienzo fuerte que no perdura tanto en el tiempo, mientras que la guitarra tiende a apagarse de forma más gradual. A esto se lo llama envolvente. Tanto el timbre como la forma son esenciales y hacen a la obra. Sin embargo, se lo suele ignorar a la hora de enseñar música o intentar analizar una pieza. Por otro lado, no toda la música que se hace en el planeta puede ser evaluada mediante los principios fundamentales de melodía, armonía y ritmo. No hace falta buscar ejemplos muy exóticos para cuestionar esta definición. Hay géneros con un fuerte énfasis en lo rítmico, como puede ser el candombe, o expresiones donde la voz es recitada, como por ejemplo la trova o el folk. Si mañana hago un video diciendo que Joaquín Sabina no es música, tengo un ejército de cincuentones linchándome. Siendo justos, esta definición explica la mayoría de la música con la cual nos encontramos en nuestra vida cotidiana, incluyendo el reggaetón. Por más que en internet se diga lo contrario, el reggaetón respeta los principios fundamentales de melodía, armonía y ritmo, y seguramente los complejos procesos psicoanímicos. Solo una mente brillante puede hacer el farsante. Sin embargo, esta definición es insuficiente y no sirve para explicar la música en su totalidad. A diferencia de lo que se cree, la música no es un lenguaje universal. Hay varias formas de concebir la música que escapan a la lógica europea con la cual estamos acostumbrados a evaluar el arte, como por ejemplo el gamelán. Estas orquestas gigantes del sudeste de Asia, donde encontramos varias personas interpretando distintos instrumentos percusivos. Lo particular es que ellos piensan la música como una actividad colectiva, no hay un autor ni grandes compositores, sino que el valor está en lo social y lo espiritual. Por otra parte, muchos países tienen su propia teoría musical, como puede ser el caso de la India o Rusia. Sin ir más lejos, el jazz tiene su propio marco teórico. Se pueden trazar paralelismos con la teoría europea, pero no son lo mismo. Creer que la música es un lenguaje universal es tan ridículo como pensar que el español es la única forma de comunicación verbal y los otros idiomas son variantes menos evolucionadas. A todo esto, cada vez que busco de dónde vienen definiciones al estilo Wikipedia, termino en un antro racista. Esto es más complejo y está ese video de Adam Neely por si lo quieren ver, pero en resumen, la lógica sería ubicar a lo europeo como el progreso, mientras que la música de zonas como África o Asia quedó atrapada en un estadio de la cultura más primitivo. En palabras más simples, piensan que la música de África son tipos tocando tambores. Y esto que les digo no es una teoría conspiranoica de internet. Henry Schenker, uno de los teóricos más importantes de Europa, pensó la teoría musical como una forma de enaltecer la música europea por encima de los países no blancos.
y de paso apoyaba a Hitler. Con esto no estoy diciendo que Wikipedia sea racista o que descartemos la teoría europea por su origen cuestionable. Mi punto es que no podemos usar a la teoría europea para explicar la música en su totalidad. Hay un libro interesante llamado En contra de la música de Julio Mendivil, donde cuestiona estas definiciones enciclopédicas. Él dice que los cantos de garganta mongoles, la pentafonía china, los ritmos del djembe africano o el growling del heavy metal no son el testimonio fosilizado de algún eslabón evolutivo ni desviación alguna, sino el resultado de procesos históricos independientes. Por consecuencia, música es todo aquello reconocido como tal por un grupo humano determinado y no un universal normativo y excluyente. A simple vista parece una definición vaga y sin mucho rigor, pero tiene sentido. No podemos pensar a la música sin un otro. La música no deja de ser una construcción social y pasaré a dar un ejemplo. Existe un género llamado harsh noise, el cual consiste en gente usando efectos sobre acoples o ruido blanco para hacer música. La pregunta es, ¿qué sentido tiene cuestionar al noise como expresión musical? ¿Qué ganaríamos yendo a un galpón de japoneses donde están haciendo esto para decirles que, según la definición de Wikipedia, lo que hacen ellos no es música? Me parece más interesante preguntarnos por qué existe el harsh noise. La gracia es usar la tecnología para modificar los sonidos y hacer ruido. En cierta forma, es un género que recupera el costado lúdico de la música. Lo expresivo y lo conceptual están por encima de la destreza técnica. Otro ejemplo podría ser el ambient, este género que se va construyendo de forma gradual para ir creando distintas atmósferas. Recomiendo mucho escuchar el compilado Kanki Ongaku si quieren meterse en el ambient. También está Mi Runia de Marté por si les interesa el ambient argentino. Hago esta introducción porque me parece necesario dejar en claro que no existe una única forma de definir la música, dado que no es una actividad homogénea ni un lenguaje universal. Por lo tanto, esto de saber de música se torna mucho más ambiguo. Sin embargo, cuando coloquialmente decimos que alguien sabe de música, por lo general se hace referencia a teóricos o músicos virtuosos. Por ejemplo, se dice que Jaime Altozano sabe de música gracias a su capacidad de poner en palabras conceptos teóricos, cosa que es cierto, pero no posee un saber absoluto. Es alguien formado en un área específica de la música. Está ese video famoso donde él analiza el mal querer de Rosalía y en un momento dice lo siguiente. Ahí ya se han fusionado el flamenco y el trap. Pero además hay un bajo que me cosqué hace poco de que estaba ahí. Así que como el bajo lo que hace es... Entonces hay que reinterpretar los acordes y el resultado es este. Sacando que la canción no tiene nada de trap, ese bajo al cual hace referencia no fue pensado. Desconozco cómo hicieron el disco, pero a juzgar por el año en el que salió, seguramente hayan usado un sintetizador como el Serum o similar, el cual tiene la opción de agregar un subbajo. O sea, esa nota que impactó al querido Jaime la hizo alguien cliqueando un interruptor. No hay un razonamiento muy complejo detrás de esa decisión. Por lo general es una técnica que se usa para que los graves suenen más fuerte en las discos o en los autos cuando pasan. Agregar un subbajo es una de las técnicas más comunes dentro de la electrónica actual. Entonces, ¿Jaime Altozano es un estafador? Claro que no, simplemente es un tipo cuya formación lo lleva a pensar la música desde otra perspectiva. Él es capaz de encontrarle un marco teórico a algo tan simple como cliquear un interruptor. Esto también pasa con los canales de músicos académicos reaccionando al K-pop, el trap o el metal. Tal vez escuchan la canción más genérica del planeta y lo ven como una aventura sorprendente. No porque busquen clics o reacciones positivas, sino porque están formados para hacer música desde otra óptica y está bien que así sea. Saber componer de forma tradicional a los Jaime Altozano es tan válido como hacer breakbeats en un sampler de hace 40 años. Ahora bien, según lo que indica el sentido común, hacer música de forma intuitiva o asistido por algún tipo de software no sería técnicamente saber de música. Por eso tenemos productores recontra exitosos como Rick Rubin diciendo no saber de música. Incluso se llega a decir que los Beatles tampoco sabían de música. ¿En qué cabeza cabe decir que los responsables de himnos como Hey Jude no saben de música? Como mucho, no tuvieron formación académica o no conocen de teoría musical europea, pero evidentemente algo saben. Tampoco hay que caer en posturas antiintelectuales como decir que la música no se piensa, se siente, o desestimar cualquier musicólogo porque no sabe hacer solo de guitarra. O también está eso del oído absoluto, como si tener cierta ventaja biológica ayudara en algo. Charlie Puth tiene oído absoluto y no es lo que se dice un gran compositor. La idea es no pensar a la teoría musical como un mandato divino o la única forma de abordar la música. Hay que ver a la teoría como lo que es, una construcción histórica y dinámica, que dicho sea de paso, está atrasada. Para citar un ejemplo, la notación tradicional en la era digital es bastante inútil. Un ejemplo de esto puede ser software que se usa para componer, como puede ser el Kontakt, el cual se usa mucho en producciones independientes de cine y videojuegos
gracias a su capacidad de emular instrumentos acústicos de forma muy fiel. Cuando se trabaja con software no se hace una traducción análoga de una partitura, es otro tipo de proceso. Para que eso suene creíble es necesario hacer un trabajo meticuloso. Por eso es que a la hora de componer se suele trabajar en equipos. Los compositores, los ingenieros de sonido, los intérpretes y los productores musicales son esenciales. Lo mismo se puede decir para la parte académica. Los equipos de trabajo suelen incluir antropólogos, músicos, ingenieros, sociólogos, psicólogos y un gran número de etcéteras. No se pone un saber por sobre el otro. Quien diga lo contrario me atrevería a decir que efectivamente no sabe nada de música. Habiendo dejado en claro que la música es mucho más que leer partituras o explicar, no sé, el círculo de quintas, la pregunta que surge es ¿por qué se prioriza esta área por encima de otras? No hay una respuesta única, pero por cómo está estructurado el sistema educativo, parece que la teoría musical es algo que bajó del reino de los cielos, o si no tenemos miradas más positivistas que ven a la música como una serie de ecuaciones matemáticas. La teoría, tanto en la música como en otras disciplinas, sirve para describir la realidad y no para determinarla. Sería ridículo creer que existe teoría suficiente para explicar todo fenómeno. En palabras más sencillas, en lugar de desestimar géneros como el harsh noise porque no cumplen con nuestro marco teórico, me parece más enriquecedor tratar de buscar una explicación. Por otra parte, no hace falta tener formación académica para opinar de música. Aunque sea de forma intuitiva, podemos comprenderla, dado que nacemos en un mundo rodeado por música. Las Swifties capaces de cantar la discografía de Taylor Swift sin haber visto una partitura, saben de música, así como el guitarrista que sacó de oído el sensei y arruina juntadas de sus amigos con la guitarra. Tal vez no sepan de notación musical o no pueden poner ese conocimiento en palabras, pero saben de música. La música evoca emociones en la mayoría de nosotros o somos capaces de identificar las distintas partes de una canción. De esta forma, expresiones que rompen con las estructuras convencionales como harsh noise provocan tanta confusión. Las miradas más reduccionistas de la música en parte se mantienen por pereza. Resulta fácil pensar lo europeo como el estándar indiscutido de belleza, mientras que expresiones como el ambient o el gamelan son desviaciones exóticas. Si me preguntan a mí, antes de meterse de lleno con la teoría musical, hay cosas para hacer, como por ejemplo escuchar la mayor cantidad de música posible, sentarse a pensar qué función cumplen los instrumentos dentro de una canción o qué emociones intentan evocar, qué sé yo, cosas más lúdicas. Pero bueno, tomen este consejo como el consejo de alguien que no sabe nada de música. La conclusión que saco de todo este asunto es que la música es un fenómeno inabarcable para una sola persona y por eso digo que nadie sabe de música. Como mucho conocemos una parte ínfima y no está mal que así sea. Cuando se intenta pensar la música como una ecuación matemática, se ignora uno de los aspectos fundamentales. La música es una construcción colectiva. Llámenme hippie, pero ver señores dando definiciones excluyentes me genera rechazo. Lo mágico de la música está en esa capacidad de juntarnos, aunque sea por un rato. Ya sea para escucharla o para intentar comprenderla, la música es algo que nos hermana. Y con eso me gustaría terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esa gente que mensualmente hace un aporte económico para que este canal pueda existir, así como también quienes donan ahí con ese botón de super gracias, la verdad que todo eso ayuda muchísimo. También ayudan las comentadas, las compartidas, que se suscriban al canal y todas esas cosas que ayudan a los youtubers. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.